Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Pues efectivamente, era un musical. What the world needs now. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, de riguroso estreno, para hablar un ratín de esta película dirigida por Todd Phillips, con Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Keener, entre otros. Joker, Folie à deux. Primero de todo, voy a dividir este vídeo en dos partes. En la primera, cero spoilers, ni uno solo, os lo juro. Y en la segunda, previo aviso, me meteré en faena, sobre todo con vistas a intentar explicar qué es exactamente lo que he visto. Porque os puedo asegurar, y eso no necesariamente tendría que ser algo malo, que es una de las ocasiones las cuales he salido más desconcertado cuando ha acabado una película. O sea, cualquier cosa que hayáis podido leer de esta película, de la cual ya había run run después de su paso en festivales y ahora con el estreno más run run que va a haber, todo eso que hayáis leído no os va a valer de nada. Que no sé qué he visto. O sea, si os lo digo, no sé, ayudadme, no sé explicarlo, pero lo voy a intentar. Y sobre todo voy a decir por qué en líneas generales no me ha gustado este Joker de locura a dos. Pero antes de todo eso, os he mencionado ya que este es un vídeo para la revista Acción, efectivamente, revista que podéis encontrar en kioscos, librerías y grandes superficies. Eso no es un tópico, la encontráis en kioscos, librerías y grandes superficies. En este caso ya está en mi poder el número de este mes de octubre, por supuesto dedicado a la película de la cual os voy a hablar ahora en profundidad, pero ya sabéis que la revista Acción tiene doble cara, como Harvey Dent. En fin, el ala oeste de la Casa Blanca. Cine por un lado, televisión por otro, y entre medias en todas las páginas, iba a decir sabiduría no, hay amor al cine. Amor por parte de los que hacemos estos vídeos y también por un montón de colaboradores que tenéis, cada uno experto en sus respectivos campos. Bandas sonoras, tenéis especial bandas sonoras. Cine asiático, lo tenéis también. Cine de terror, también. Series, ahora de televisión, todas las que queráis. Revista Acción en... no voy a decir ya en dónde, en cualquier sitio donde vendan prensa, ahí la vais a encontrar, y espero que de verdad os mole. Hay con los 4 pósters todos los meses, entre ellos, por cierto, el de la película que nos ocupa. La película que nos ocupa. Vamos a ver. La secuela del Joker. Esta película partía de un prejuicio importante. Creo que no soy el único que, al enterarse de que la película iba a ser un musical, le entró un poquito de bajona. O sea, en plan, ¿pero por qué? ¿Por qué nos habéis hecho esto? ¿Qué necesidad había de convertir la anterior película en un musical? Tal. Ya de algún modo, eso nos puso una barrera. Y ya dependía mucho de nosotros el sortearla o no, o quedarnos ahí y decir, yo por este aro no voy a pasar. Una aclaración, el hecho de que haya canciones en la película tampoco hace que estemos ante lo que solemos considerar un musical ortodoxo. Para que todos nos entendamos, la película no es La La Land. Hay canciones, es verdad, pero todas de algún modo se pueden o se interpretan dentro de lo que es esa cabecita enferma de Arthur Fleck, que como bien sabéis es el nombre del protagonista encarnado por Joaquin Phoenix. Dicho esto, no os voy a decir que los números musicales de esta secuela del Joker sean lo mejor de la película, pero para mí
también están muy lejos de ser lo peor. Entre otras cosas porque la selección de canciones que tenemos en la peli es estupenda. O sea, vamos a escuchar auténticos clásicos pertenecientes a diferentes décadas, desde el musical clásico de los años 30, 40, 50, pasando por el jazz, pasando por la música disco, tenemos por ahí a los Bee Gees, pasando por el indie rock, el original, el que se empezó a llamar así en los años 90. Todo eso está bien, pero la sensación que yo tengo cuando ha acabado la película, como os decía al principio, es la de no sé qué he visto. O peor aún, interpreto que no sé qué me han querido contar. Esto, por cierto, no pasaba en la anterior película del Joker, que por cierto fue una muy agradable sorpresa. Aquella era una película que, independientemente del lucimiento personal de Joaquín Phoenix, tenía un claro mensaje, vamos a decir, político / social, en el cual se recogía cierto hartazgo de la gente, que después hemos visto que algo de eso había incubado dentro de la sociedad. Es decir, en momentos de desesperación somos capaces de encumbrar y de convertir el líder a alguien tan poco apto en todos los sentidos como podía ser este Arthur. En esta secuela, para empezar, eliminad eso. O sea, toda esa lectura social, política que hacía tan atractiva el anterior Joker, se lo han cargado, lo han fulminado, o por lo menos ya no se profundiza en eso. Y nos queda una película de 2 horas y 20 minutos que quiere ser un musical, pero tampoco es muy musical. Quiere ser una historia de amor, pero tampoco acaba siendo una historia de amor. Busca profundizar en la psicología del personaje de Arthur, pero sin mostrarnos en realidad nada nuevo que no viéramos en la anterior película. Y uno acaba con la triste sensación de que después de 4 o 5 años de la primera peli, en realidad no había nada nuevo que contar. O sea, estamos muy lejos de ser una película sin riesgo. Eso también os lo tengo que decir. O sea, es como si después del primer Joker, que les quedó una película muy singular y con un look muy personal y muy alejada de cualquier otra aproximación a un personaje de un cómic que hubiéramos podido ver antes, aquí dijeran, oye, vamos a saltar sin red. Y lo cierto es que, por otro lado, vais a reconocer enseguida que estamos en el universo de la primera película. Por ritmo de la película, por ejemplo. El primer Joker era una película que se cocía a fuego lento también. Esto se nos olvida, pero es así. Es una película que caminaba poco a poco. Pero ahora bien, era una peli que caminaba a un sitio, que iba a un lugar, que era el estallido de esa olla a presión llamada Arthur Fleck. La sensación que yo tengo, y esto es lo peor de todo, después de ver este Folia de, es que no me he movido de sitio. O no me he movido a ningún sitio durante más de 2 horas. No he avanzado. O sea, yo quería ir cogido de la mano de Arthur, fijaos en la desesperación. Quería ir con él a donde él me llevara. No me ha llevado a ningún sitio Arthur. No me ha llevado a ningún sitio nadie. Me he quedado igual. Respetando mucho la estética, respetando mucho la fotografía y la iluminación de la primera película. Por momentos ves que han querido también seguir el espíritu de la primera película, pero con la triste sensación de que me han plantado delante un mamotreto vacío, o por lo menos con muy poco contenido. En resumen, 2,5 estrellas. Vamos a darle el 5 a la película, aunque sea sobre todo por su apartado estético, por las interpretaciones, que también puedes decir que se salvan, por al final tener la rara sensación de que se sigue la primera película desde un punto de vista técnico, con unas intenciones similares, aunque luego todo eso veas que no avanza en ningún sitio, pero una película, sobre todo cuando os decía, desconcertante en el mejor de los casos. Ahora sí, os aviso ya, quiero repasar cosas, quiero repasar detalles, quiero repasar momentos de la película. Va a haber spoilers a tutiplén a partir de ahora mismo. Vamos a señalar primero el que era uno de los principales ganchos que tenía esta película, y era el de incorporar a una nueva Harley Quinn en el cine, en este caso encarnada por Lady Gaga.
Ahora bien, si te dicen que este personaje es Poison Ivy, también te lo puedes creer. O sea, creo que el anterior Joker tenía una guinda en todo el pastel, aunque no fuera lo más importante de todo. Y eso era unir al personaje ficticio, para entendernos, es decir, que no existía previamente, de Arthur Fleck, con el universo de Batman o con el universo DC, si lo queréis. Por ejemplo, toda aquella parte muy importante que hacía referencia a Thomas Wayne e incluso, oye, pues nos daba un pequeño encuentro, nos lo regalaba entre el Joker y el que sería su archienemigo llamado Bruce Wayne, en este caso siendo un mocoso. Era algo muy a cuentagotas lo que te colaba aquella película del, vamos a decir, universo oficial de Batman, pero todos los que somos fans del hombre murciélago, hay que reconocer que pedíamos, o sea, algún guiño, algo que nos conectara, por otro lado, a este nuevo Joker con Batman. No era algo necesario, ni siquiera era algo obligatorio, pero era algo que agradecías un montón. Pues bien, olvidaos de eso en esta película. No hay una sola referencia al pequeño Bruce, lo cual llama la atención. No queda absolutamente nada que te remita a Batman, salvo la presencia de ese fiscal llamado Harvey Dent, pero insisto que lo podrían haber llamado Saul Goodman y creo que también te habría dado igual. Otro personaje que tiene bastantes líneas de diálogo, pero queda enormemente desdibujado y sin ningún tipo de peso en realidad verdadero en la película. Luego también hay alguna elección de casting extraña, porque no se acaba de entender que hayan cogido a un pedazo de actor nominado al Oscar, además muy recientemente, y que en mi opinión se lo robaron, como Brendan Gleeson, para ese papel de guardia, que es que, sinceramente, podría haber desempeñado cualquier secundario random de Hollywood. Pero bueno, no me quiero evadir del punto. Harley Quinn, Lady Gaga. Pese a que a mí cada vez me gusta más Lady Gaga, yo la he empezado a valorar verdaderamente como actriz después de su papel. No era una gran película, pero creo que ella estaba estupendamente y era un papel muy difícil en aquella Casa Gucci dirigida por Ridley Scott. Pese a que cada vez me parece una actriz más y más interesante, estamos en las mismas. La fuerza que podría tener este personaje se diluye. La idea era interesante y te remitía a la anterior película. Igual que hicieron con el Joker en la primera, que lo despojaban, vamos a decir, al tipo de cualquier atisbo de grandeza y de superheroicidad y te lo desnudaban y te lo bajaban a la tierra y te lo convertían en una persona enferma sin más y te lo vestían de calle, por así decirlo. Aquí se ha querido repetir esa jugada con Harley Quinn como esa compañera de psiquiátrico de Arthur. Buena parte de la película orbita en torno a la historia de amor entre Joker y Harley, pero yo creo que ni con 20 Ladies Gagas habrías conseguido una historia con verdadero peso y con verdadero pozo. Es decir, el personaje aparece en la vida del Joker un poco porque sí, ellas dos se enamoran porque sí, ella sale del psiquiátrico porque sí, y ya a raíz del salir del psiquiátrico, el personaje también queda como en una especie de extraño segundo plano. Entre otras cosas porque también, joder, y os lo confieso, yo no me he acabado de enterar. O sea, al final ni siquiera te queda claro si el personaje es tal cual ha existido, es decir, lo es real, o se trata todo de una ensoñación de Arthur, que hay que recordar que ya tiene antecedentes con esta historia, del mismo estilo que podía tener con la chica de la primera película, su vecina, con la hija pequeña y demás. El personaje de Lady Gaga, yo entiendo que lo quieren presentar aquí como el auténtico motor, vamos a decirlo, como la auténtica motivación del personaje de Arthur en ese tira y afloja que hay entre quién es él en realidad, si ese hombre maltratado por la vida y víctima de todos y de todos, o en realidad es ese payaso que al pintarse la cara se convierte en alguien, en un psicópata, en el sentido de que no tiene ningún tipo de empatía por los demás y que además es capaz de crear todo un fenómeno a su alrededor y un ejército de seguidores a su alrededor.
El amor nos dan a entender que va a ser muy importante en esta nueva vida del personaje, que va a insuflarle vida a un personaje que es prácticamente un muerto en vida, valga la redundancia. Pero como muchas de las cosas que ocurren, no es que ocurran muchas, pero como muchas de las que ocurren, todo esto es más sobre el papel que luego en realidad en la práctica. Joaquín Phoenix, también, o sea, sin duda estamos ante el mismo personaje que el de la primera película. Del mismo modo que hay una continuidad en el tono lúgubre del primer Joker, en este Joker, aquí te crees que estás ante el mismo Arthur Fleck que el de la primera peli. Vuelvo aquí a lo mismo que lo de Lady Gaga. O sea, por más que Joaquín Phoenix esté bien en su papel, el problema principal es que esto no avanza. O sea, el personaje no progresa. Parece sumido en este estado catatónico permanente de ensoñación y realidad, en este caso incentivado por esa pasión por cantar. Pero lo cierto es que si tenéis presente la primera película, es verdad que ya veíamos algo de esto, ya teníamos esa evasión de la realidad a través del mundo del espectáculo, a través del show business. De hecho, una de las secuencias más célebres de la anterior película es el célebre baile en las escaleras. Sin embargo, este tipo de cosas que en la anterior película, lo de ponerse a bailar delante del espejo y tal, lo que hacían era ilustrarte que estabas dentro de una mente enferma, eran detalles que estaban ahí y que te introducían en el microcosmos enfermizo de la cabecita de Arthur. Aquí eso es permanente, es todo el rato, así. Es monótono. ¿Y por qué no decirlo en ocasiones? A mí se me ha hecho poco aburrido por momentos. Lo que os decía en la introducción sobre el riesgo, si la intención de Todd Phillips y el resto del equipo, que por cierto, ya os digo, repiten todos, o sea, repite el director de fotografía, repite la misma autora de la banda sonora, repite el mismo guionista, el equipo es idéntico. Si la intención de todos ellos era la de hacer una película extraña, pues oye, misión cumplida. Si lo que se pretendía era hacer una nueva película de culto, de una película o relacionada con una película que yo creo que ya podemos considerar de culto, como es el Joker de 2019, haciendo esa tabula rasa con lo anterior y borrón y cuenta nueva, a mí me parece que han patinado. Es una película, tengo la sensación también de haber visto el enorme prólogo de algo que nunca acaba de llegar. Hay momentos en los cuales parece que la película por fin va a centrar el tiro en algo. Por ejemplo, el juicio al Joker. Creo que muchos teníamos la sensación de que tenía que llegar el momento cine judicial que tiene esta película para poner un poco de orden y concierto y por fin, lo que os estoy diciendo todo el rato, encaminarnos a algún lugar. Es decir, hasta ese momento podíamos haber vivido todo lo anterior, dices, bueno, es una secuela, vamos a decir que excéntrica, dentro de esa excentricidad la podemos considerar algo provocadora, definitivamente es algo muy original y que no ves venir con respecto al anterior Joker, y dices, venga, está bien, lo tolero, está bien, no es a mí lo que más me tira, pero podría valer. Pero yo creo que ese peaje se tenía que haber visto recompensado a mitad de película con algo parecido a un desarrollo, a un argumento que tampoco llega. Mala señal es el hecho de que los momentos, vamos a decir, dramáticamente más conmovedores de la película sean con los personajes de la primera, y me estoy refiriendo a todos aquellos que tienen que testificar en este juicio contra Arthur por su media docena de asesinatos, que entiendo por cierto que era el final del camino de esta película, el juicio a Arthur, no para declararle culpable e inocente de esos asesinatos, porque está claro que es culpable, los ha cometido, sino que lo mollar se supone que era dilucidar. Se supone, si todo lo que hizo esos crímenes los hizo de forma consciente o sufría algún tipo de disociación de la personalidad.
Ya os digo que en toda esta secuencia lo mejor al final son ver desfilar a los personajes de la primera película como testigos, especialmente su compañero, el pequeñín de la primera, que, joder, que te despertaba una enorme ternura y sobre todo por cómo reaccionaba ante el momento más bestia y más violento de toda la película cuando están encerrados en ese piso. Luego después también aparece por ahí la chica que os mencionaba antes, la que tiene la hija y que es vecina de él, de la primera película. Pero vamos, ya os digo, mal asunto que haya que recurrir a personajes del anterior Joker para levantar el tono, vamos a decir, tan mortecino que tiene esta secuela. En todo caso, para que veáis que no todo es malo, pero también es significativo de lo que pasa con esta película, tenemos secuencias que son interesantes. Una, quizá la más espectacular de la película, es ese bombazo en pleno juicio. Ahí tenemos un estupendísimo plano secuencia donde se supone que Arthur es recogido, es salvado por los mismos que han puesto ese bombazo, que serían sus seguidores con la cara pintada con el Joker. Sin embargo, se queda en eso. O sea, Arthur se baja de ese coche para volver a acabar en la cárcel y luego para que en la cárcel al final sea supuestamente asesinado por uno de sus compañeros. Por cierto, prestad atención al detalle de que parece que en segundo plano ese tío que acaba de sacarle las tripas se está pintando así la cara como a la altura de las comisuras, como si se estuviera ampliando los labios en plan Joker, y por tanto estos enajenados mitómanos obsesionados con él están dispuestos a sucederlo como líder. Y cuando vemos que esto ha ocurrido te quedas un poco como... O sea, ¿qué me habéis querido contar en esta ocasión? Y por esta ocasión me estoy refiriendo a este Joker 2. En la anterior película, parte de la grandeza era la de que orbitaba en torno a un personaje patético en el sentido literal de lo que significa patético. Según la RAE, aquí al señor académico, alguien patético es alguien que conmueve por su dolor o tristeza, y eso es precisamente lo que ocurría con Arthur en la primera película. La vida la había tratado muy mal, eso es verdad, pero luego estaba esa lectura social que dejaba y que era muy interesante y muy poco tranquilizadora, porque nos venían a decir que en momentos de crisis, incluso un personaje como este, y cuyas motivaciones personales no tenían ningún tipo de reivindicación política ni social, podía convertirse en un líder. O sea, la única aspiración de Arthur en la primera película era convertirse en un cómico de éxito. Es lo único que le mueve. No había más. Y el resto era el vacío absoluto. Y en esta segunda parte, lo único en lo que se profundiza, si es que podemos considerar que se profundiza, es en esa sensación de vacío dentro de Arthur. No hay nada en los alrededores, dentro de una mente trastornada como la del protagonista. No hay nada más. Y además con algo que creo que perjudica mucho a la historia, y eso es que Arthur sigue siendo patético en el sentido que os he dicho antes, pero ya no conmueve. O sea, tienes la sensación de que las mejores cartas, quizá las únicas, habría que planteárselo así, las mostraron ya en el anterior Joker del año 2019 y que para esta secuela no te han mostrado ninguna nueva, y las que te han mostrado nuevas no te despiertan demasiada ni simpatía ni empatía. Y hasta aquí el vídeo dedicado a Joker Folie AD. Espero que os haya interesado. Decidme si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo. A lo mejor estamos como en Megalópolis y también se convierte en una película de culto dentro de unos años. Me pasa, joder, he tenido sensaciones parecidas viendo esta película con Megalópolis. Me da la sensación de que no. Es decir, si yo tuviera que apostar diría que no, y como tendría que apostar seguramente perdería, pero ya me diréis si habéis disfrutado esta película, si de algún modo la habéis entendido exactamente qué es lo que nos querían contar, o si todo al final, que yo creo que hay algo de eso, se queda en una
enorme excentricidad, con ínfulas artísticas que desde mi punto de vista rascas un poco y la verdad es que me cuesta encontrar auténtico contenido en la peli. Decidme lo que pensáis, ponedme a parir los que os ha gustado el Joker, ya sabéis que para eso ponemos el careto y el nombre, como lo ponemos todos los que escribimos en la revista Acción, que ya tenéis el número de octubre en los kioscos, librerías, grandes superficies, con Joker Folía D en una portada y en la otra portada, clasicazo, el ala oeste de la Casa Blanca. Dadle al like, suscribiros a este canal, ya sabéis que es gratis, iba a decir no es gratis, ¿desde cuándo hay que pagar por suscribirse a un canal? Es gratis. Suscribirse al canal nos ayuda mogollón y que sepáis que seguimos con las críticas a la carta del canal. Tengo ya una lista que es que ya no sé ni hasta dónde llega. Pero bueno, no os asustéis que todo llega y solo se necesita un poquito de paciencia y vuestras peticiones acaban llegando. ¿Cómo hacer una petición para que el calvo este de la camiseta japonesa de Batman os haga una crítica? Fácil, solamente tenéis que ver las instrucciones que hay justo debajo de este cabezón. A través del WhatsApp os van a atender fenomenal. Os responderán o os responderemos también bastante rápido y vuestras súplicas serán atendidas. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine si así me lo requerís y por supuesto nos seguimos leyendo en este, que es el de octubre, y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.